Muchas gracias por estar aquí. Gustosa acepté la invitación que me hicieron los compañeros de egresados y de posgrado. Lastimosamente no está el profesor Ricardi con nosotros ahora, que ha sido impulsor también de esto. Se ha armado un conflicto que esperemos pronto podamos resolver y pongamos todos el mayor de los esfuerzos para encaminar de una manera civilizada este proceso tan delicado y tan importante que estamos haciendo en la FACS. De mi parte, todo el apoyo a recuperar rápidamente nuestra institucionalidad y la colaboración y participación de todos los estamentos en el desarrollo académico de nuestra facultad. Bueno, me pidieron que haga una propuesta no tan introductoria de epistemología. Yo propuse este tema que vamos a encarar. El objetivo, o sea, antes que nada, tengo que decir, bueno, yo en qué trabajo, o sea, aparte de la docencia, mi campo de estudio es el trabajo, el problema del trabajo, sobre todo a partir de la crisis del 2008 o a partir de los problemas que se planteó en el mundo del trabajo a partir de los 90 con la desaparición de la URSS y la incorporación de China al mercado capitalista. ¿Qué pasó en el mundo del trabajo? ¿Y cómo repercute eso en la clase trabajadora en los últimos tiempos? En eso es lo que he venido trabajando. Y más todavía ahora la urgencia de ver qué va a pasar con esta crisis del 2020, que es una crisis inédita, muy grande, profunda, calamitosa. Entonces, obviamente va a haber también profundos impactos en el mundo del trabajo. Y es lo que trato de trabajar, entre otras cosas. Me metí también en el grupo de trabajo de la FACSO sobre este tema, el COVID y el mundo del trabajo. Y bueno, a ese respecto he venido trabajando lenta, pero he publicado este trabajo donde está el tema de políticas públicas y control social. Está el tema del trabajo y he publicado también este otro material, ahí se ve al revés, ¿verdad? Que es un poco una incursión, un diálogo entre el planteamiento epistemológico marxista y Foucault-Deleuze con respecto al control social, la sociedad disciplinaria y las sociedades de control, cómo opera el Estado a través de políticas públicas para el control social, específicamente para el disciplinamiento del mundo del trabajo, que es el otro tema que he venido trabajando en los últimos tiempos. Bueno, el tema que vamos a presentar ahora es un poco a ver, este es el título inicial, el título comercial del artículo, del tema de nuestro diálogo de esta noche. Espero ser lo más breve posible para poder hacer un intercambio y una discusión. ¿Cuál es mi inquietud? Este es el tema de fondo, en realidad, ¿verdad? Es la epistemología de Marx en los Grundrisse. Es un libro relativamente conocido, relativamente estudiado. A Marx no se le estudia mucho en epistemología y es muy raro porque digamos, es una de las columnas fundadoras de las ciencias sociales. Y en Paraguay en concreto, bueno, por una larga tradición oscurantista, era muy difícil estudiarlo a fondo. Además, la tradición marxista es más bien militante, que han absorbido contenidos a partir de divulgadores tipo Marta Harnecker, Politzer, ¿verdad? Que hicieron grandes aportes
pero en el plano más divulgativo, es decir, se conoció poco este trabajo, porque cuando salió a luz más ampliamente, en la década del 60, estaba en boga la relectura marxista a partir de Althusser, y en América Latina por sus seguidores tipo Marta Harnecker, ¿verdad? Entonces, este libro se publicó, se escribió en 1858. Marx nunca eh, decidió publicarlo. Eran unos cuadernos que él tomaba apuntes para organizar su estudio, analizar los problemas en su investigación, que luego le servirá para escribir El Capital. Recién se publicó en 1960 por primera vez y se conoció muy poco, no fue tomado por entusiasmo incluso por los círculos marxistas, pero es un libro fundacional de la epistemología de ciencia social que hace Marx. Por eso es muy importante, bueno, y el objetivo mío es hacer en realidad una introducción de esto. Traté de preparar un artículo, un planteamiento más de fondo, pero me fue difícil en este corto tiempo hablar del plusvalor, que es un tema clave en este conjunto de cuadernos, y su análisis de la producción. Yo me voy a centrar en el esqueleto, en el esquema epistemológico que plantea Marx. Y mi objetivo es que pueda convencerlos de que podamos hacer próximamente un seminario sobre los Grundrisse o un debate sobre los Grundrisse, que es un punto de partida muy importante para entender el trabajo de investigación que hizo Marx, las raíces epistemológicas de su trabajo. Antes que nada, entonces, bueno, ese es el objetivo. Un pantallazo de lo que vamos a hablar, de lo que siempre hablamos en epistemología, ¿verdad? ¿Qué hacemos en epistemología? Es un análisis de los problemas del conocimiento científico. De hecho, es un problema del momento que nosotros no tenemos acceso directo a la realidad. Hacemos ciencia, decía Marx, porque no tenemos acceso directo a la realidad. Siempre tenemos que dar un giro, tenemos que rodear la realidad, y entonces nosotros nos acercamos a la realidad con una teoría, siempre una teoría, entendiendo teoría como el conjunto de conocimientos previos, preconceptos que utilizamos para acceder a la realidad. Entonces, la teoría antecede a la percepción. No podemos percibir nada realmente si no tenemos un compendio de conocimientos y de categorías para aprender la realidad. Si no tenemos en la cabeza la categoría silla, vemos la silla y no lo vamos a entender como silla, lo vamos a entender como cualquier otra cosa, pero menos como silla. Entonces el concepto de silla antecede a la percepción empírica. Tampoco podemos acercarnos a la realidad sin teoría. Y todas las teorías tienen fallas y lagunas. Esto contra Popper, digamos. No es que una teoría falsada o una teoría con error deja de ser utilizado por los investigadores. Nadie abandona su teoría si encuentra un hecho que la contradiga. Inventará una explicación ad hoc, pero no estamos cambiando teoría como medias todos los días. Y en epistemología hacemos teoría de las teorías, no de la realidad, sino discutimos los elementos teóricos de la realidad, de la ciencia. En todo caso, como decía Althusser, en todo caso, en última, hacemos teoría de la práctica teórica. ¿Por qué hacemos teoría? ¿Quién hace teoría? ¿Desde dónde hace teoría? Vayamos al texto que queremos que nos guíe nuestra discusión de esta noche, ¿verdad? Los Grundrisse,
que se traducen normalmente por elementos fundamentales para una crítica de la economía política o fundamentos o elementos. Es un borrador que escribió Marx a lo largo de 15 años, pero lo terminó de escribir entre el 57 y el 61. Justamente él dice por qué se apuró en escribir para tratar de comprender y analizar la gran crisis económica de 1857 que se desataba en ese momento. Fue una crisis mundial que recién terminó de resolverse en términos políticos y económicos con la guerra civil norteamericana del 61 al 65. Por primera vez publicado en el 39. Es la única obra de economía política completa que Marx escribió, pero no lo hizo para publicar. Ustedes saben que el Capital, los 4 tomos del Capital, solo uno Marx escribió completamente y es responsable de su edición, de sus 4 primeras ediciones de las obras grandes. Todo lo demás son manuscritos que los publicaron otros, organizaron otros, entre ellos Engels, Kautsky, etc. ¿Qué, qué implica estudiar los Grundrisse? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque está bien, muchas personas son evolucionistas sin haber estudiado nunca a Darwin, ni haber conocido a Darwin. O sea, hay categorías de las ciencias sociales que ya son universales. La gente usa plusvalía, plusvalor, la gente usa lucha de clases, la gente usa categorías como imperialismo, etcétera, etcétera, sin ser marxistas. Ya están contenidas en el patrimonio teórico de las ciencias sociales. Bueno, pero nosotros hacemos ciencia social, entonces necesitamos comprender de dónde vienen esas categorías, eh, la actualidad, la utilidad y las falencias de esas categorías. Entonces, es importante nosotros hacer ese estudio y hacer las raíces. En el caso de los Grundrisse es un poco estudiar el proceso mismo de elaboración teórico-política de uno de los más grandes pensadores de las ciencias sociales. Eh, entonces, eso hace la pertinencia de este estudio. Para Marx, teoría es la reproducción ideal, es decir, reconstrucción en el plano de las ideas del movimiento del objeto real. Esto lo toma de Hegel, ¿verdad? No es una copia, sino una aprehensión por el pensamiento de la realidad. No hay teoría sobre lo que no existe o no está en proceso. ¿Qué es la realidad? Marx no toma la realidad del mundo material en sentido cosmológico. Él es un filósofo, pero no hace un análisis metafísico de la realidad material. Para él, realidad es el mundo de la praxis humana. Esa es una gran discusión que después vamos a ver, tiene contra los materialistas de su época, que tenían una visión más bien cosmológica de la realidad como naturaleza. La realidad que quiere estudiar Marx es la realidad que hace el ser humano. Y una salvedad, Marx no tiene un tratado de epistemología, tiene una serie de cuadernos de estudio. Bueno, escribió sobre un montón de cosas, pero como escribió para sí, escribió para su autocomprensión. Como dice su biógrafo, era un intelectual pobre, entonces copiaba grandes párrafos de los libros en la biblioteca del Museo Británico. No tenía internet, no tenía métodos electrónicos para copiar y guardar texto, entonces hacía grandes, largos escritos y comentarios de las obras de los más importantes teóricos de la época. No tiene un trabajo sistemático sobre epistemología. Pero sí tiene
sí tiene una serie de cuadernos donde él trata de resolver los problemas epistemológicos. Entonces, el estudio de la realidad es prioritario antes que la preocupación por las posibilidades de conocer, que es una de las inquietudes que hay en teoría del conocimiento y epistemología, ¿verdad? Tres cosas hay que tener en cuenta para entender un poco la perspectiva epistemológica de Marx. En primer lugar, el método dialéctico. Es para él el hallazgo revolucionario más importante de toda la filosofía moderna. Lo toma de Hegel. Para él, Hegel es un gran revolucionario en este sentido y un gran conservador en su teoría del Estado. Por eso asume a Hegel o rechaza a Hegel asumiéndolo. Marx es muy dialéctico en toda su vida y en toda su actividad intelectual. Asume y toma a Hegel rechazando su teoría del Estado y su teoría del derecho y toma el método dialéctico como lo más revolucionario del pensamiento moderno. La otra clave de su perspectiva epistemológica es el descubrimiento del plusvalor. Marx estudia a lo más granado de la ciencia social, de la ciencia económica de la época, absorbe lo mejor de Adam Smith y David Ricardo y al mismo tiempo los critica, que vamos a ver después en teoría de la plusvalía. Pero lo más importante, dicho por todos sus biógrafos y críticos, Marx es ante todo, Marx no es académico, no es un investigador de una institución, de una ONG, Marx es un revolucionario. Para eso hace ciencia. No está al servicio de una empresa, de un gobierno, de una ONG, está al servicio de un proyecto revolucionario. Entonces, esa es la perspectiva para entenderle a este señor, porque hace ciencia para eso. ¿Y por qué hace ciencia? Porque quiere saber que lo que busca hacer tiene bases reales, es posible. Y quiere saber cuáles son las condiciones de posibilidad. Entre otras cosas, estudia profundamente el cambio social, las revoluciones de 1789, 1830, 1848 y la de 1870. Esas son sus eh, eh, objetos de estudio concretos que él realiza a lo largo de su vida. Y adopta, él adopta como método, digamos, un método estratégico de su propia vida, una característica importante de la dialéctica hegeliana, que es el Aufhebung, ¿verdad? Que es el contrariar, rechazar, asumir, sintetizar y elevar. Esa misma palabra alemana significa todas esas cosas, que es la negación de la negación que decía Hegel, ¿verdad? Es asumir, contrariar y tomar lo mejor del contrariado. En ese sentido, a ver, Marx hace materialista contra los materialistas. Él aprende materialismo de Feuerbach y contradice el materialismo, contradice la pasividad y la actitud contemplativa del materialismo de la época. Para el materialismo de la época, la realidad es la naturaleza y Marx lo contradice, y de la realidad es la praxis humana, lo que hacemos los seres humanos. En ese sentido, combate fieramente al materialismo de la época diciéndole que el idealismo les golea, porque el idealismo de Hegel es profundamente dinámico, le da plena actividad al sujeto, pero tiene un problema. Y ahí viene. Toma el idealismo de Hegel como lo más revolucionario de la época y lo critica al mismo tiempo diciéndole que es una actividad subjetiva mistificada.
No existe ese espíritu universal que crea la realidad. El único espíritu universal que crea la realidad es el trabajo humano. Y Hegel lo que ha hecho es poner cabeza para abajo con su filosofía mistificada la realidad. Hay que dar la vuelta. Hay que poner cabeza para arriba el proyecto teórico y vamos a entender la realidad. Entonces toma el dinamismo idealista, pero lo sintetiza con el materialismo de la época. También se hace socialista contra los socialistas. Él va a Francia exiliado y se hace socialista, se deja seducir por los socialistas y al mismo tiempo critica fieramente el socialismo de la época por romántico, utópico, por su talante cooperativista y en el fondo reaccionario. O sea, ustedes quieren hacer una comuna socialista dentro del capitalismo, se trata de transformar la sociedad, no juntarnos unos cuantos bohemios a convivir con nuestra pobreza. Entonces asume el socialismo criticándolo profundamente. Lo mismo hace con la filosofía, asume la filosofía criticándole. La filosofía le dio el bagaje teórico suficiente para entender muchas cosas, pero él dice, ahora es el momento de entender la anatomía de la sociedad y por eso hay que estudiar economía. Y se va a Londres a estudiar economía. Entonces, a partir de ese momento, él hace una serie de elaboraciones para analizar la realidad y analizar los instrumentos para analizar la realidad. En ninguna parte de su libro él dice estoy haciendo sociología o antropología o economía. Él es una síntesis de varias disciplinas que va conjuntando en su análisis. Y entonces hace una serie de elementos que tenemos que ver, de síntesis y de análisis. Una de las cuestiones que surge del estudio de los Grundrisse es cómo simplifica la realidad o algunas categorías complejizándolo, ¿verdad? Cuando yo estudié en el colegio economía política me dijeron que había varios factores de la producción. Naturaleza, capital, el trabajo humano y el profesor decía, hay un cuarto factor de la producción, el empresario. Y toda mi juventud creí, bueno, en esas cosas, hasta que uno estudia de una manera un poco más crítica, más reduce a dos. En los Grundrisse va analizando también los factores de la producción que le dice Adam Smith, David Ricardo, y él dice, en realidad hay dos, solo dos. La naturaleza, que es el insumo básico de toda producción, factor, y el trabajo humano. El trabajo humano vivo, el ser humano que trabaja, y el trabajo humano muerto, es decir, herramientas, maquinaria, materia prima elaborada, conocimientos que vienen a través de la historia que hacen parte del bagaje del trabajo humano muerto, que se pone en vida a través del factor vital del propio trabajador. Y el capital no es más que una relación social. Es trabajo humano, concentrado. Y el empresario es trabajador. Si cumple una función gerencial, es trabajo humano. Entonces hay dos factores de la producción. Entonces la teoría del valor Marx simplifica y amplía al mismo tiempo. ¿Por qué simplifica? Porque solo el trabajo humano produce valor. Ahí entra en la discusión con los teóricos economistas de esa época. Solo el trabajo humano produce valor. Entonces él desarrolla, ahora no puede desarrollar acá, pero es muy importante después si logramos el seminario,
¿Cómo surge su teoría del plusvalor? Que es una cosa muy importante, que ya venía de alguna manera en David Ricardo, pero que él lo desarrolla. Eh, el secreto de la riqueza de la sociedad, ese es el gran elemento y lo más subversivo que ha producido Marx. Por eso es importante estudiar el proceso de elaboración de esa categoría. El plusvalor, ¿de dónde surge la riqueza? ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Cómo se genera? Y él hace una aclaración de que el plusvalor no es ganancia. El plusvalor no es la ganancia del capital, sino que es el excedente del trabajo humano. Es una revolución teórica muy importante que, y profundamente subversiva, porque pone en entredicho todo el pensamiento anterior con respecto a la riqueza. Y vamos a adentrarnos en el tema que es clave en, eh, en, el, en la comprensión del, del método, digámoslo, método de Marx. Cómo él opera para entender la realidad. Él opera a partir de un concepto que trae de Hegel, entre fenómeno y esencia, entre esencia y apariencia. Como saben, Hegel hace una crítica a Kant, porque Kant dice, nosotros solo podemos conocer el fenómeno. Esa, lo esencial, el fundamento del fenómeno está oculto, es un noúmeno incognoscible. Hegel es el que dice, podemos conocer todo, a partir del fenómeno podemos conocer la esencia. Solo que Hegel lo ponía en un plano ideal. Marx toma esto mismo para decir, todo lo que vemos, todo lo que vemos de entrada es fenómeno, es apariencia. Pero ¿qué pasa? Tomamos la apariencia como realidad. Entonces es preciso el análisis crítico, pero no hay forma de conocer la realidad más que partiendo del elemento empírico que tenemos enfrente. Entonces ahí emprende esa gran tarea epistemológica que significa el proceso dialéctico del conocimiento científico. Toda investigación parte de un hecho, de una expresión fáctica, un, un fenómeno. Conocemos a una chica, Laura. Lo que necesitamos para conocer a esta persona es su nombre, si le gusta la música eh, y algunos detalles más. Tenemos un pequeño conocimiento, un fenómeno, un conocimiento empírico de esa persona, suficiente para iniciar una conversación. Pero esto es apenas el punto de partida del conocimiento de esa persona. Para conocerlo en profundidad, necesitamos hacer un segundo paso crítico, que para Marx es negación de la apariencia, negación del fenómeno. Es el método que trae de Hegel. Negación de la apariencia. ¿Cómo se niega esa apariencia? A partir de la facultad mental, de la facultad racional de la persona. ¿Cómo hacemos eso? Eh, tenemos en la cabeza una serie de condiciones para desarrollar el pensamiento. Es puramente mental, puramente un ejercicio teórico. ¿Qué hacemos? Utilizamos las categorías que tenemos en la cabeza y construimos un mundo mental, una concatenación de categorías para ubicar. O sea, ¿qué más necesitamos saber de esta persona? Su ubicación social,
si es estudiante, trabajadora, si está en un sindicato, en un centro de estudiantes, en un movimiento estudiantil, orientación política, familia, si casada, soltera, tiene hijos, trabaja, su orientación política, su trayectoria. ¿Qué son esos? Son diversas determinaciones que tenemos en la cabeza y que decimos para conocerlo bien tenemos que aplicar estas consideraciones a esta persona. Entonces, este segundo paso eh, dice Mar, es un elevarse dialéctico. El primer paso, el concreto, es una abstracción ingenua, separar al aura de su realidad para analizarla de manera ingenua. El segundo paso es un elevamiento, una elevación um, eh, mental, teórica, dialéctica. El tercer paso es aplicar estas categorías a la persona. Y entonces ahí sí tenemos un conocimiento de la persona. Es decir, el tercer momento es reubicar lo concreto múltiple al concreto empírico. El concreto empírico es Laura, nombre y apellido. Luego, la elaboración teórica en la mente. Y en tercer momento es ubicar este concreto múltiple a la persona. Entonces, lo concreto real es una multiplicidad de abstracciones. Cuanto más elementos categoriales teóricos tenemos y aplicamos a la persona, más concreto es. El concreto empírico no es concreto, es una abstracción arbitraria de la mente que lo separa de la realidad. Recién es concreto cuando aplicamos esta multiplicidad de categorías a ese individuo, a esa persona. El acto dialéctico construye sintéticamente esta totalidad. Este es el método de Marx en toda su obra posterior. En El Capital, en las contribuciones, en todas las obras posteriores. ¿Qué permitió esto? ¿Qué permite esto? Saltar de la apariencia, destruir el fetiche o la ideología. Es lo mismo. Por ejemplo, si nosotros vamos a conocer una ONG, entramos en su página, vemos su misión y visión y su staff. Hemos conocido a esa ONG, una ONG de derechos humanos. ¿Qué diría Marx de los Grundrisse? Construir una serie de conexiones categóricas en la mente para analizar, a ver, ¿quiénes son los miembros de su staff? ¿De qué viven? ¿De dónde vienen? ¿De qué organización política? ¿Qué nexos tienen con otras organizaciones? ¿Quién los financia? ¿Cómo consiguen fondos los organismos internacionales que los financian? ¿Con qué objetivo político? ¿Qué responsabilidad social empresarial de alguna transnacional está aportando dinero a esa organización? ¿Y para qué? Todavía no sabemos nada de esa organización, pero una vez que tenemos esas categorías las aplicamos y tenemos un conocimiento más completo. Y ya es ultra secundario lo que nos diga en su misión y visión esa ONG. Porque nuestro conocimiento es mucho más profundo, elevado y cierto. Trasciende el fenómeno, trasciende el concreto empírico. Ahora tenemos un concreto como multiplicidad de abstracciones, de categorías. Lo mismo pasa cuando analizamos la mercancía. ¿Qué es lo que uno encuentra? Un celular, ¿qué es? Encuentra una mercancía.
que es algo que se compra y se vende, cuesta tanto. Ya está. ¿Qué más necesitamos saber? Es lo concreto. Mar dice, no, no es lo concreto. Cuando pasa la lupa o los rayos X, recién ahí se puede analizar qué es la mercancía. Es una cosa contra toda realidad empírica, contra toda evidencia empírica elemental e inmediata. Marx dice, la mercancía no es una cosa, nunca fue una cosa. La mercancía es una relación social, no es lo que ves. Siéntate a analizar cómo se produce. Recién cuando uno analiza la totalidad de la relación social mercantil capitalista, uno se da cuenta, y para llegar a eso uno tiene que aplicar una serie de categorías mentales al objeto para tener conciencia y noción de la verdadera realidad. Por esa vía se despeja la ideología, por esa vía se despeja la arbitrariedad del concreto empírico. Y fíjense, otra vez, ¿qué es el salario? El salario es el pago por el trabajo. A ver, eso es cierto. Sí, te pago por tu trabajo. Así dice el contrato de trabajo. Así dice el sindicato. Acabamos de firmar un contrato colectivo y están felices. El salario es justo. Así dice el contrato colectivo. El salario es el pago por el trabajo. A ver, analicemos. Tenemos que analizar la sociedad, las relaciones de producción, las condiciones de las relaciones de producción, la sociedad mercantil, el proceso de producción de riqueza, apropiación de la riqueza, expropiación de la riqueza, acumulación, para preguntarnos, bueno, si este es el pago por el salario y esta riqueza, ¿de dónde viene? Eso es el pago por el capital. Ah, pero ¿y qué es el capital? Y es el recurso que pone el empleador para crear trabajo. ¿Es así? ¿Cómo surge la ganancia? ¿Cómo surge el plusvalor? ¿Qué aporta el trabajo humano? ¿De dónde surge el capital? En lo inmediato, el capital es un dinero que una persona emprendedora y altruista pone para dar trabajo a la gente. Y el trabajador agradecido aplaude y dice, por fin tengo trabajo, tengo empleo y me pagan por mi trabajo. No, eso es lo inmediato. Eso es lo que se ve a simple vista. Pero lo que se ve a simple vista no es la realidad. ¿Cuál es el método para acceder a la realidad? ¿Es trascender el empírico inmediato? ¿Es ascender dialécticamente con el análisis a través de categorías mentales? ¿Hacer un entrecruzamiento de varias nociones y categorías teóricas en un marco de totalidad? Para conocer a Laura, no importa cuántos cabellos tienes, cuántos novios tuvo, ni cuántos aplazos tuvo en la facultad. ¿Qué es lo más importante? Y ahí viene el otro aspecto clave de los Grundrisse. La totalidad, la ubicación en la totalidad no significa tener la noción de todas las cosas, sino de los ejes más importantes para comprender la realidad. Porque es imposible esa idea de que tenemos que tener en cuenta todos los aspectos para conocer una realidad, o para conocer una persona, o para conocer un acontecimiento o un fenómeno. Es imposible conocer todo. Sí hay que conocer
los ejes fundamentales que hacen a la comprensión de una realidad. Como yo siempre hago la pregunta en epistemología, en la clase de epistemología, para entender, comprender al pueblo, a un pueblo indígena silvícola en estos momentos, ¿cuáles son aquellos aspectos fundamentales que tenemos que entender para comprender al pueblo silvícola Totoviesogó del Chaco, por ejemplo? Entonces, ella tiene su cultura, su lengua, sus tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos muy importantes. Y es cierto, sería bueno saber. Pero ¿qué es lo fundamental que tenemos que saber? Lo fundamental que tenemos que saber es que viven en la sociedad capitalista, aunque nunca hayan vendido nada. Eso explica la acechanza de toda la sociedad envolvente hacia su pueblo, la persecución, los miedos, los cambios en las percepciones que ellos tienen, solo se puede entender si tomamos en cuenta qué mundo dominante es el que ellos tienen enfrente. Y que ellos saquen para vender algunas cosas a precios de ganga, también se explica por la sociedad. Sin eso no vamos a entender absolutamente nada. Y eso sirve para entender nuestra educación, nuestro Estado, nuestras ONGs, nuestros investigadores, porque es la raíz fundamental, es lo que sostiene. Entender el sistema, cómo funciona el sistema, sin eso es imposible hacer una ciencia social crítica. Entonces, este método de trascender lo concreto, despreciando lo concreto empírico, tomando lo concreto empírico como punto de partida para ascender hacia la multiplicidad de abstracciones, es el método crucial que tenemos que tomar y analizar. Y ojalá podamos hacer un seminario y discutir profundamente, porque no es una metodología, es Marx dice que hace una ontología. Según Dussel, puse ahí en la bibliografía uno de los comentaristas más críticos y uno de los analistas más profundos de los Grundrisse y de varios manuscritos de Marx, que se fue a estudiar incluso los manuscritos de verdad, los escritos a mano por Marx en tanto del archivo de Bruselas como de Ámsterdam. Tiene un libro, está en la bibliografía, publicó la Clauson, de los análisis que hace. Eh, él, Dussel es importante porque él dice, yo estoy en contra de los breviarios y de los catecismos marxistas que circulan para militantes. Yo quiero hacer un estudio serio y estudiarle a Marx. Y entonces él hizo un método que es hacerle hablar a Marx y ver todas sus contradicciones y su proceso de elaboración teórica. No es un agiógrafo que hace una vida de santo, sino que es una persona que admirándolo a Marx trata de sacar, entender todo su proceso de elaboración teórica. Entonces es muy importante Dussel y además es gratis, o sea, se puede leer el libro sin problema. Yo les invito a que puedan analizar. Por supuesto, compren y tengan los Grundrisse. Hay ediciones muy buenas en castellano, tanto de Fondo de Cultura como de siglo XXI. Que me parece que tenemos que, es uno de los aspectos que quizá tengamos que hacer un estudio especial en la Faxo. Si hay que estudiar algún autor
y hay que estudiar algún material especial de un autor, yo recomendaría que estudiemos Les Grundrisse, incluso antes que el Capital. Eh, bueno, a mí me gustaría que podamos conversar, o sea, que para que esto tenga alguna utilidad también en adelante. Estamos en un momento muy importante de la historia del siglo XXI. Esta crisis actual, 2020, tenemos millones de comentaristas que tratan de explicar por qué se da como se da. Y es muy importante. Y está en juego todas las teorías sociales que explican el fenómeno. Y es muy importante porque hay precedentes de análisis, ya sea de la crisis de 1929 como la de 2008. Entonces, esta es una oportunidad también que nosotros podríamos aprovechar para empezar a analizar la crisis actual. Hay dos autores que yo seguí un poco en el marco del grupo de trabajo de Faxo que encaran esta situación. ¿Por qué se da? Ambos autores, uno del Financial Times, un gurú de las finanzas, fue miembro del Banco Mundial, redactor jefe de Financial Times, hoy es un comentarista muy importante, se llama Martin Wolf, y por otro lado un reconocido analista marxista, Michael Roberts, que tiene un blog, publica en Londres, que coincidentemente por el ala ultraliberal y por el ala marxista llegan a la misma conclusión. ¿Qué es lo que pasó? Los dos dicen la pandemia tiene muy poco que ver con lo que pasa. En realidad, esta crisis que estamos teniendo ahora se veía venir. Lo que hizo la pandemia fue disparar, concentrar y adelantar el problema. Pero no es el virus el provocador de la crisis, ni es ella misma la crisis. La crisis económica que tenemos ahora tiene otras causas que se han venido incubando desde hace mucho tiempo. Bueno, ojalá también que, bueno, tenemos poco tiempo, hay que entrar en la discusión. Pero por lo menos para tirar algunas cosas de lo que ellos coinciden, ¿verdad? ¿Cuál es la base fundamental, el núcleo a partir del cual se desarrolla esta crisis económica? Esta crisis económica, algunos dicen que va a ser peor que la del 29, y por supuesto va a ser peor que la de 2008. Nos viene una catástrofe. Entonces, ¿cuál es la causa en realidad? Normalmente ponen varias causas los comentaristas. Tal presidente del Banco Central erró, tal fondo mutuo se le fue la mano. Son causas normalmente accidentales, personales, alguna desviación, la crisis, qué sé yo, la pelea entre China y Estados Unidos. Ellos dicen ninguna de estas cosas. Esas cosas en realidad son consecuencias de un problema. Hay un problema que tiene el capitalismo de hace mucho tiempo. Y fíjense, ambos coinciden. Hay demasiado dinero, muchísima plata, demasiada ganancia, demasiado éxito. Martin Wolf dice hay un exceso de ahorro. Michael Roberts dice hay un exceso de capital. ¿Y cuál es el problema? El capital busca ganancia y cuando baja la tasa de ganancia se deja de invertir. El capital no es altruista. No dice tenemos mucha plata, vamos a invertir en salud, educación, vivienda. No. No hay ganancia, retiro el capital de la inversión, meto en la especulación, pero eso tiene un trayecto corto. Es una timba, en un momento hay un crack y se deshace todo. Vamos a prestar a los pobres. Ya se prestó. La crisis de la deuda externa. Y vuelta, la ganancia es tan grande que se acumula más capital en el mundo. Wolf le dice un exceso de ahorro, no se sabe qué hacer con el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Se deja de invertir y viene el crack.
Bueno, ¿y qué hay que hacer para retomar? Y ahí le dejo la interrogante. ¿Qué se hizo con cada gran crisis económica? Destruir y empezar de nuevo. A ver si podemos utilizar las categorías del empírico, concreto, abstracto, multiplicidad de abstracciones para discutir este punto. Bueno, le dejo con ese interrogante y ojalá podamos iniciar una discusión, que podamos iniciar un debate y en realidad un proceso de elaboración para entender nuestra propia realidad a partir de esta crisis. Estamos en medio de un baile. No es un problema simplemente teórico, es nuestro problema que tenemos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para tratar de dilucidar y no solamente dar una comprensión, también dar una respuesta política a este problema que tenemos. O sea, tenemos una invitación y un desafío para las ciencias sociales de entender lo que pasa, explicar lo que pasa y debatir lo que está pasando. Lo dejamos acá y entramos a hacer la discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Ángel Estigarribia, por tan sustantiva exposición, realmente muchas definiciones, categorías, conceptos, trayectos históricos y procesos que intentan dar cuenta de los Grundis. A partir de ahora pueden haber preguntas, opiniones. Nosotros sabemos que es un momento, digamos, tenso y polémico en la Faxo. Entonces, no hay ningún problema, todos podemos expresarnos respecto a eso, solo que les pido que las preguntas y los comentarios a partir de ahora se hagan, tengan que ver con el tema hoy desarrollado, porque de todos modos hay otros espacios para expresar otras posiciones, de hecho ya lo están haciendo y también en las redes. Entonces las preguntas refieran a lo desarrollado en lo posible, así que pasamos a ver, pueden ser preguntas, opiniones, qué sé yo, coincidir, ¿no? Respecto al contenido. Ya que todavía no identifico así voy a comenzar yo, profesor. Te quería preguntar, ¿cuál es tu parecer? En realidad, claro, vos hablaste más desde Dussel y te quería preguntar, hay un marxista húngaro, George Lukács, que, digamos, trabajó la propuesta de Marx al punto de concentrar esto que sería la propuesta ontológica. Sí, ¿qué opinión te merece? ¿Qué lejos está? ¿Contribuye para pensar, por ejemplo, pensar abstracciones, propuestas de investigación que nos permitan descomponer esa realidad concreta para entenderla enteramente dentro de su materialidad? Si no te merece opinión o si es un autor sobre el que no, tranquilo, decime, yo tiro nomás porque en realidad vengo de un ámbito donde es así, hay más tradición en eso, ¿verdad? Sí. Tradición escrita, de afuera, no de acá, de tradición escrita, digamos. Hay una discusión que siempre, desde hace mucho tiempo entre los marxistas, los humanistas y antihumanistas, digamos, Lucas sería del primer grupo, desarrolló muy bien el tema de totalidad, igual que el otro, checo, me viene el nombre ahora, que escribió sobre la totalidad concreta. Karel Kosik. Karel Kosik, sí. ¿Verdad? También en esta línea. Lucas es más conocido por el tema de la conciencia de clase, ¿verdad? Lo que hace Dussel y me simpatiza es que él dice, Marx ha tenido muchos problemas con sus comentaristas y divulgadores. Algunos muy influyentes que según él
en realidad fue un obstáculo para conocer a Marx. La división entre el Marx joven y Marx maduro que impuso Althusser, por ejemplo, para muchos fue una gran dificultad para entender a Marx a partir de estos autores. También para muchos autores, el marxismo oficial, que se llamó al marxismo soviético, o los manuales soviéticos, también para algunos son dificultades para entender el verdadero Marx. Y entonces él recurre a un método que es releerle a Marx a partir de Marx, ¿verdad? Que es un poco la onda ahora de los marxólogos tipo que lo que están trabajando hoy día a Marx, ¿verdad? Marx increíblemente está de moda de nuevo, porque a partir del 2008 hasta Sarkozy sacó una foto leyendo El Capital, ¿verdad? Gurúes de la finanza diciendo, bueno, hay que, y sobre todo una de las categorías muy importantes de Marx en el tomo 3, la ley tendencial decreciente de la tasa de ganancia, que explica, que es la única explicación estructural de la crisis capitalista. Todas las demás crisis son explicadas de manera coyuntural por algún defecto estatal o por algún problema gerencial de algún banco central o por alguna guerra comercial. La única explicación totalizante, es decir, va a haber crisis cíclicamente y cada vez va a ser peor justamente por el dinamismo capitalista. Esta explicación está en el tomo 3 de Marx y hoy todo el mundo está estudiando de nuevo eso, ¿verdad? Yo creo que Lucas es importante, es muy importante, Cosick también, Lefebvre también. No hay Sí, ninguna dura que no, que uno puede decir, bueno, a este no estudiemos, qué sé yo, no. Sería demasiado pedante decir eso, ¿verdad? No tendría ningún problema en que podamos hacer un seminario sobre Lucas, sobre Metzaros, sobre Michel Lobby. Claro, Levy, sí, Sí. claro. Acá hay otra, discúlpame, ¿cuál es el texto de referencia para entender, aplicar el método dialéctico o estudios referenciales? Dice, de paso saludamos a la querida Dolly Muñoz de Pilar. Aquí hay gente que ya contó que es de Pilar, de Concepción, de Encarnación, de Bolivia, de Brasil, de distintos puntos del país. Un saludo enorme a todos. De hecho, que hay un grupo que viene siguiendo otras videoconferencias en la FALSO, que hoy se sumaron, están acá, y a quienes vienen físicamente a esto, bienvenidos a todos. Esa es la consulta de Dolly. Y después tenemos de Ale Villamayor. Buenas noches, profe. ¿Te parece que hemos alcanzado ya el modelo de asiatización? Hoy es global lo que se vive con el fenómeno de la pandemia. ¿Será que recuperarse implica manejar mejor tecnología o desarrollarla a la par de un plan de alimentación basada en la economía campesina? Estas son las dos consultas. Bueno, para estudiar, por suerte hay muchos blogs y comentaristas que pueden ayudar e incluso uno pone en Google la epistemología de Marx o va a encontrar mucha ayuda de textos cortos, ¿verdad? Yo puse ahí en la bibliografía las ediciones de los Grundrisse es clave. Los Grundrisse es, digamos, la aproximación teórico-científico de Marx, la previa de la elaboración del Capital. Los Grundrisse es un poco tedioso, pero es muy importante leer. Y el leer a los editores de los Grundrisse, por ejemplo, en el texto de siglo XXI y el texto de Fondo de Cultura Económica. Ahí tenés a Aricó, está Marcelo Musto, que es un marxólogo de gran nivel, muy respetado.
Recomendaría también leer los comentarios a los Grundrisse de Enrique Dussel, es un libro de 400 páginas, muy bien hecho y de una perspectiva latinoamericana. Recomendaría leer Karel Kosik. Recomendaría leer Lukács. Y bueno, o sea, si es por eso, o sea, comentarista de Marx, hay a patada. Pero sí o sí, los Grundrisse y el tomo 1 del Capital. Es un texto de un gran nivel teórico. Hay grandes descubrimientos. Y bueno, aprovechar que está de moda, hay muchos comentaristas hoy día que vuelven a Marx. O sea, ¿a quién le va a pedir explicación hoy de la crisis de capitalidad? ¿A Krugman? ¿A quién? Se vuelve a los textos clásicos. Sí. ¿A quién? Friedman, ¿a quién? ¿Dónde va a leer? ¿Por qué se produce esta crisis? ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo salir de ella? Me pregunto. Bueno, siempre el capitalismo, cuando hay crisis muy grave, destruye. La crisis del 29 se resolvió con la Segunda Guerra Mundial. El desempleo creado por la crisis del 29 se solucionó matando a todos los desempleados, ¿verdad? Destruyendo Europa, destruyendo la base industrial europea y posteriormente se reconstruyó. La crisis de los 80 se resolvió con una campaña destructiva muy grande que es la privatización, la era de Reagan y Thatcher, ¿verdad? Privatización de las empresas públicas, destrucción del estado de bienestar, destrucción de la Unión Soviética y la restauración capitalista en China. Ustedes saben que eso significó la duplicación de la mano de obra en el mundo. A partir de los 90 se incorporaron al mercado capitalista 1.400 millones de obreros a precio de ganga, disciplinados, con sindicatos estatales que los controlan, mano de obra barata. Eso salva el capitalismo de la crisis de los 80 y de los 90. La crisis del 2008 estaba en un proceso de deterioro muy grande, de no crecimiento, de recesiones, de anuncio de recesiones. Bajaron todas las tasas de interés a cero y justo viene y explota una nueva crisis del 2020. No se sabe cómo se va a salir de esta. Los gurúes son pesimistas. Toda esa izquierda progresista que dice ahora se mostró solidaridad, compartimos comida, es utópico. Lo que se ve hoy es destrucción. Estaba viendo algunos recortes en Estados Unidos, las empresas que producen lácteos y papas, por ejemplo, al no poder vender a las cadenas como McDonald's, tiran a la basura la comida. ¿Por qué? Porque donar es caro. Hay que poner cadena de frío, transporte, personal, y es caro hacer eso. Entonces, es mejor tirar. Estamos destruyendo millones de toneladas de comida en el mundo hoy, porque la sociedad capitalista está para vender y los hambrientos no compran. Eso es lo que nos espera. El cambio social, o sea, siempre que hay problemas, hay pequeños cambios que proponen los núcleos cooperativistas, las sociedades de socorros mutuos. Eso ya había en tiempo de Marx. Marx lo criticó diciendo, ustedes no quieren cambiar el mundo, ustedes quieren hacer algo muy reaccionario, huir del mundo. Los actos locales y cooperativos es para eso, es sobrevivir y huir del mundo. Lo que está planteado hoy es o se cambia hacia adelante o se retrocede. O sea,
volver a la normalidad, como decía la profesora Naomi Klein, ¿cómo volver a la normalidad? La normalidad es lo que produjo esta normalidad. ¿A qué vamos a volver? ¿Al 2008? ¿Al 2001? O sea, hoy las ciencias sociales, en ciencias tenemos que discutir cambios grandes. No es un problema nacional, regional, no es un problema de cooperar entre nosotros. Todo eso hay que hacer para sobrevivir, pero hoy estamos discutiendo qué va a pasar en el mundo. En el mundo, porque la crisis actual es muy distinta a la de 2008. En 2008, mientras los países europeos se despedazaban, por el crack, los latinoamericanos vendían commodities, se enriquecían, había mucha plata, China compraba soja. Ahora no, ahora es unánime. Los más de 200 países están en colapso. Tenemos que pensar más allá de nuestra capuera. Sí. Otra intervención dice el papel, me perdí un ratito, me voy más arriba. Muy buena la reflexión, profe Ángel, a la luz de la teoría marxista. En tu opinión, ¿cuál es la principal contradicción que enfrentamos en nuestra sociedad actualmente y qué desafío nos toca enfrentar? Bueno, después hay, o te junto algunos para pasarte o querés que sea una última. Bueno, después hay otra intervención que habla de que Marx hizo ciencia desde la realidad y la materialidad. Y entonces, bueno, se va a una coyuntura concreta actual, pero ahí yo quiero juntar un poco con esta reflexión. Y en realidad hay mucha, en nuestro país no hay tradición teórica marxista y marxiana, intelectual, universitaria, digo. No hay nichos o centros o lugares que estén sacando, digamos, hay textos críticos, pero como hay muchas vertientes críticas, digamos, no es que tenga tradición eso en nuestro país. Y a su vez también hay toda una idea respecto a la criticidad que tiene que ver más con el activismo popular que con, inclusive desde la universidad, lo cual claro que es necesario, ¿verdad? Pero inclusive planteando eso casi como un reemplazo del proceso intelectual, que es una deuda histórica en Paraguay, que es apropiarnos de perspectivas teórico-metodológicas que nos permitan explicar realidad, inclusive ambicionarlas de manera superadora. Entonces, un poco para ver qué opinión te merece eso, porque en realidad en Paraguay hace falta, yo creo que esto que vos dijiste, un evento, no solo un evento, hacen falta centros de investigación que adopten perspectivas marxistas, inclusive cualquiera de ellas, digamos, porque ninguna tiene tradición, hoy no podemos hablar de ningún trayecto, y en ese sentido el papel un poco también de la universidad, ¿verdad?, que fue bastante, bueno, no sé, no voy a... y que necesita hacer como giros importantes hoy. Después de San Pedro de Cuamanduyú, muy atenta, me gustaría analizar el desenlace de la crisis 2020. Gracias también San Pedro de Cuamanduyú por conectarse con nosotros. Tengo dos preguntas para el expositor. ¿Qué comentario tiene respecto al bloque histórico de Gramsci en lo que comentaste? Y dos, sobre la teoría de la dependencia respecto a las propuestas y toma de acciones de Marx. Después, el papel de los medios de comunicación en la construcción ideológica del miedo y la histeria colectiva con respecto a la pandemia. ¿Por qué es importante estudiar a Marx en la academia y en especial en una universidad pública? ¿Cuál es el principal aporte de su teoría para pensar en las transformaciones de la sociedad actual? Como introducción al materialismo dialéctico, dice, la tesis de Feuerbach, creo yo, plantea Ernesto Estigarribia. Después, ¿por qué sigue estando vigente el capitalismo? Qué profundo. Ojalá pudiéramos derribarlo. Al tener una crisis del capitalismo a nivel global, aquí en el último, de lo último, como productor de materia prima, vamos a tener muerte no por pandemia, sino por la hambruna que se agudiza. Bueno, bien consistentes todas las preguntas y comentarios.
Bueno, a mí me parece que es bastante motivador. Las preguntas son cruciales. Las cuestiones que se plantean son cruciales. Alguien planteó cuál es la principal contradicción. Digamos, dentro del marco capitalista, lo que ven, digamos, los analistas es lo que dije al principio, lo que dice Martin Wolf y que también lo que plantea Michael Roberts, es el exceso de capital. O sea, el capitalismo tiene una contradicción intrínseca que tiene que ver, a ver, la productividad del trabajo es tan alta, es tan grande, que produce una inmensa cantidad de ganancia. Y la ganancia que produce no se puede consumir todo. O sea, ¿cómo va a gastar Bill Gates sus 70 mil millones de dólares? ¿En qué va a gastar? ¿No? Es un capital que tiene que invertir. ¿En qué gasta Jeff Bezos? Creo que gana 40 millones de dólares por día. ¿En qué no tiene forma de gastar? Y capital significa búsqueda de ganancia. Ese es el problema. ¿Y qué es el capital? Todo lo producido por la sociedad, que no va a la sociedad. Millones o miles de ingenieros de la India, de China, de Estados Unidos trabajan para Bill Gates, pero no viven como Bill Gates. Ahora, Bill Gates tiene 70 mil millones de dólares en activos. ¿Cómo fue a parar eso en sus bolsillos? Peor, no hay otra forma de que funcione la sociedad capitalista. Y entonces, por un lado tenemos exceso de capital que no se invierte en la producción ni se va a invertir, porque si no se gana, nadie invierte. Entonces, el propio dinamismo capitalista lleva a su colapso. En segundo lugar, la enorme productividad del trabajo. Podemos hoy vivir casi sin trabajar porque tenemos una inmensa capacidad de trabajo, pero el capitalismo hace que una minoría trabaje mucho y una inmensa mayoría esté desempleada. Esas contradicciones no se resuelven de modo capitalista. Hasta hoy no los ha conseguido ni los discursos socialdemócratas, ni los discursos de la teoría de la dependencia. Hasta está leyendo hoy el discurso de la CEPAL. Es más de lo mismo, volver a discutir, cambiar las orientaciones económicas. Parece que es hablar y ponernos de acuerdo. Parece que es un problema de consenso. Entonces, para mí lo peor que hoy tenemos son las explicaciones progresistas de lo que pasa y las propuestas progresistas de lo que tiene que pasar. O sea, nadie está diciendo que tiene que haber un cambio radical. La discusión que está planteada hoy es la misma desde 1865 que plantea Marx. Si nosotros estudiamos seriamente el capital, nos vamos a dar cuenta que hay un problema estructural irresoluble del capitalismo. Y no esperemos, o si no, eso es utópico, esperar un capitalismo humanista que intrínsecamente o desde adentro se reforme. Hasta hoy hemos visto que en cada crisis lo que hace el capitalismo es empeorar, no mejorar. La sociedad de bienestar duró 20 años. Solo 20 años y en unos pocos países. Ya no está, ya no existe. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos un problema en Paraguay que los que se consideran seguidores de Marx o entendidos de Marx, creemos que sabemos y no estudiamos. Creemos que ser un buen militante, fanático, aguerrido y abnegado es suficiente. Hay una batalla teórica que hay que hacer. Y no tenemos batalladores en ese sentido. No basta levantar el dedito y agitar, tenemos que discutir con las personas a otro nivel. Tenemos que estudiar.
Tenemos que estudiar y no tenemos una tradición de estudio. En toda Latinoamérica es así, no hay una tradición académica o de estudio, hay una tradición militante, hay una tradición aguerrida, hay una tradición luchadora, pero no hay muchos teóricos, no hay escuelas, no hay corrientes, no hay muchas publicaciones de nivel. Dussel es una excepción, Taricó es una excepción. Respeto profundamente la tarea política y militante de la gente, ¿verdad? Pero hay un aspecto que está deficiente, ¿verdad? Y yo creo que o sea, la gran producción teórica marxista de los últimos 50 años, por ejemplo, no surgió ni en China ni en la Unión Soviética, surgió en Europa. Nosotros tenemos un problema en ese sentido también. O sea, Lucas va a mostrar cómo sufría la represión. Lo mismo pasó con Cosic, lo mismo pasó con Lefebvre. Bueno, es una lucha tremenda que ha soportado ataques de varios frentes, no solamente de la derecha. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este núcleo académico estudiar. No tenemos que creer que lo sabemos, tenemos que estudiar. Y tenemos que estudiar a nuestros autores favoritos y a los que atacan a nuestros autores favoritos. Y discutir. Tenemos que hacer academia. O sea, estamos hablando en universitarios, estamos hablando de gente de posgrado, estamos hablando con profesores. Estudiemos. Y leémonos académicamente estudiando. O sea, genial sería. Y nos respondemos en la revista con publicaciones. ¿Verdad? Claro. En realidad esa es la tarea, es la tarea que nos tendría que ocupar, digamos. Esa es la... Hay otra pregunta, ¿cómo ve la degeneración capitalista y su afectación a los socialistas, sean estados, gobiernos o partidos? Y después, en la introducción de la crítica a la economía, Marx nos explica que tuvo una dificultad muy grande, la cual era la de explicar en modo dialéctico a un mundo que entiende la lógica aristotélica, lo que sucede en la realidad social. Es posible llegar a... Disculpe, me apareció. Es posible llegar a estudiar el modo dialéctico de forma precisa en una facultad pública que está llena de contradicciones. Todo está lleno de contradicciones. No existe un ámbito, una esfera de la vida social que no lo esté, ¿verdad? Con dimensiones, y nosotros somos síntesis de muchas contradicciones, todos, ¿verdad? Entonces, pero es importante capturarlo intelectualmente. Disculpa, Ángel, mi reflexión. No, no esperemos que nos hacen UPA para, o sea, Marx estudió en las peores condiciones. Marx no leía a los zurdos, Marx leía a los derechistas. O sea, el criterio no era político de las lecturas de Marx, Marx leía a lo mejor que había en cada disciplina, no importa su orientación política. Es más, despreciaba a la izquierda. Él no fue a una facultad de izquierda, él estudiaba en el Museo Británico y se iba detrás de los ministerios a recoger basura de los textos de los informes de los ministerios para hacer sus estudios. No esperemos que nos haga UPA tampoco, o sea, al revés, yo creo que la serie de políticas que tienen los estados, las organizaciones no gubernamentales, no es buena. No es buena para la ciencia social crítica. No es buena. Petras tiene un librito que publicó en la década del 80, donde dicen por qué los izquierdistas que dejan de ser izquierdistas. O sea, él explica y analiza cómo la política imperialista de los gobiernos, cómo coopta a los intelectuales para que dejen de ser de izquierda o sean unos camaleones. ¿Cómo hacen para que
porque el intelectual quiere producir, escribir, publicar. Bueno, ellos le ponen revistas a medida, le dan puestos periodísticos en la universidad, etcétera. Es más, yo me imagino que si Mar hubiera ganado la cátedra en Berlín, a lo mejor no era lo que fue. Él, para nuestra felicidad y para su desgracia, él no pudo enseñar y tuvo que huir del país. Hay muy pocos teóricos marxistas que, muy poco, pero hay muy poco que son fruto de la academia oficial. Es decir, ¿qué quiero decir? Hasta en las peores condiciones es posible producir teóricamente, discutir, elaborar. Eso no puede ser una excusa. Lo mejor del marxismo surgió en las peores condiciones. Sobre el punto, quería hacer comentarios simplemente. Bueno, las condiciones no fueron las más ideales, pero Marx mantuvo un objeto de estudio que investigó durante 40 años. O sea, hay un rigor y una trayectoria, un camino andado, que es cierto, leyendo a todos, pero esa es para mí o sea, allí hay un procesamiento intelectual inevitable, digamos, si queremos capturar la realidad tal como es, que siempre se nos presenta velada, enmascarada o disfrazada. Entonces, él acaba construyendo una perspectiva teórica metodológica, un camino de conocimiento a partir de construir su propio objeto. Entonces, digamos, no quiero desmerecernos, pero lo que quiero decir es quién de nosotros, digamos, más allá de las condiciones, durante varios años está detrás de un objeto. O sea, nosotros tenemos como nuestra vida muy repartida y necesitamos como que empeñarnos en procesamientos intelectuales no idénticos, pero me parece que eso es un comentario. Y el otro comentario que quiere hacer Ángel es, él acaba construyendo una perspectiva de la revolución. Su propuesta y su papel no se agota en lo intelectual. Su contribución, claro, obviamente, en el mundo científico hoy es inevitable estudiar a Marx. Los que lo quieren y los que no lo quieren, porque se estaría negando la ciencia, construye un camino de conocimiento dentro de la ciencia. Sin embargo, no se agota en el rol intelectual de velador de la realidad, sino que hay una perspectiva revolucionaria en esta construcción que él hace, ¿verdad? A partir de... y entonces me parece que esa es como una cuestión interesante cuando nosotros pensamos, sobre todo cuando pensamos perspectivas superadoras, ¿verdad? Que no solo quieren explicar y dar cuenta de lo caótico así, tal como está en la realidad actual. Bueno, un comentario que escucho a Ángel o les escucho a quienes quieran respecto al tema. ¿Cómo hacer que nuestra izquierda lea y piense? Dice una pregunta. Bueno, una de las cosas que es importante, lo que pasa tiene que ver con la tradición y con cuando fracasó la revolución de 1848, Marx se retiró a estudiar. 20 años. ¿Qué era la revolución para Marx? Sentarse en su escritorio a fumar y a leer y escribir. Bueno, en nuestra sociedad hay un desprecio por la tarea intelectual. Revolucionario es el agitador, el que se va a todas las reuniones, el que reparte panfletos, el que activa en los barrios, en las comunidades campesinas, el que se sienta a leer y a pensar y a escribir, no es revolucionario en esa sociedad. Hay un desprecio. Esa es pura teoría. La práctica es salir a la calle. Ese es un poco el concepto caricaturesco del paisaje de nuestra izquierda. Entonces,
sentarse a leer y escribir o a estudiar idiomas para leer en su original a los autores más importantes es despreciado. Sin embargo, es una tarea fundamental. Y no lo dice ni siquiera Marx, lo dice un gran revolucionario como es Lenin. Hay un combate en tres frentes: económico, sindical, político e ideológico. Hay que combatir. ¿Cómo discutimos con Martin Boll? ¿Cómo discutimos con Paul Krugman? ¿Cómo discutimos con Stiglitz? Hasta para refutarle a Donald Trump necesitamos leer algo. No basta decir feo, malo, ¿no? Y entonces es una tarea pendiente. Nosotros podemos ver que en 15 días, en una semana, en un mes, hay un montón de reuniones de gente que quiere cambiar la sociedad. No sale una página escrita con alguna propuesta, con algún análisis, con alguna teoría de esa reunión. Y estamos gastando un montón de energías para tratar de cambiar las cosas. No estoy despreciando esa actividad, digo nomás que hay un déficit en la producción teórica. Y falso puede propiciar encuentros, reuniones, discusiones de ese tipo. Es una necesidad. Ahora vamos a discutir presupuestos. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a decir? Abajo marito. O sea, necesitamos mucha elaboración. Entre otras cosas, combatir también a las propuestas, entre comillas, progresistas. Porque Marx no solamente combatió a la derecha, combatió con fiereza a la izquierda. Y a veces tenemos miedo de hacer eso. Hay otro comentario, Ángel. No sé si te acuerdan. El socialismo hoy parece ser una utopía mirando los medios de comunicación. Siempre la gente habla de Venezuela como un mal ejemplo y un fracaso. Hay una constante propaganda en contra de la izquierda y de los candidatos progresistas. Es una reflexión que escribe uno de los participantes. Sí, porque la izquierda tenemos que dar un balance de lo que pasó con la Unión Soviética, de lo que pasó con China y de lo que pasa con Cuba y Corea. Tampoco podemos esconder los problemas. Yo me acuerdo, en la década del 80, 70, la gente hacía propaganda: queremos hacer como la Unión Soviética, pero con estos cambios. Había un bastión para hacer propaganda o para hacer una discusión. Hoy día no existe. Desaparecieron. La URSS cayó sin disparar un tiro. No fue invadido por la OTAN. ¿Qué pasó ahí? No podemos evitar no vamos a discutir ahora, pero no podemos evitar esa discusión. O hay una conducción, hubo organizaciones políticas, hubo dirigentes, y desapareció. Entonces decimos, queremos cambiar el capitalismo por el socialismo. Te dicen, ¿cuál? Es una discusión que tenemos que hacer. Yo creo que no da el tiempo para empezar de eso, porque es toda una discusión que tenemos que hacer. Uh-huh. Si hubieran a lo mejor comentarios finales tuyos, ¿cómo está la relación marxismo? Y describimos hace rato, la universidad no ha desarrollado la relación marxismo-universidad. De hecho que en otros países hay centros y hay tipos nichos de estudios y producciones, pero en Paraguay están todavía divorciados, yo creo. Bueno, en la UBA hay cátedra Che Guevara, cátedra Trotsky, cátedra Lenin, cátedra Rosa Luxemburgo. Ojalá dentro de poco tengamos así alguna cátedra, aunque sea, qué sé yo. Claro, pero el socialismo utópico, algo tenemos que empezar a hacer. Sí, tenemos que empezar a hacer. Pero ¿cuándo vamos a poder
que la universidad no está distante. Cuando hayan tesis de licenciatura, donde el estudiante pueda elegir si quiere un marco materialista marxista y pueda efectivamente hacerlo, quiera investigar de otra manera y quiera adoptar y pueda hacerlo. Y hoy no tenemos ese nivel de democracia porque no tenemos trayectoria construida, no tenemos camino andado, no tenemos investigaciones que se hagan desde la universidad en esa perspectiva. Yo creo que desde otros lugares tampoco, ¿verdad? Que no quiere decir que no hayan estudios críticos, pero digamos que me parece que es importante reconocer la deuda histórica de Paraguay y de la comunidad académica y científica, fundamentalmente de la universidad respecto a eso, ¿verdad? Y digamos, en ese sentido es demasiado importante esta videoconferencia, Ángel, porque está colocando algo que necesitamos, pero trabajar miles, millones de veces más. Necesitamos generar grupos de lectura y cuadros técnicos más solventes con esta perspectiva, por lo menos los que quieren, porque no tiene por qué ser pero tiene que existir la oferta, y la oferta no existe, no está disponible, digamos, no tenemos cuadros sólidos para ofrecer esto. Cuadros me refiero a un grupo de personas que sostengan, entonces tenemos que munirnos de condiciones caminando hacia allí, porque la universidad democrática es aquella donde distintas perspectivas convergen, distintos paradigmas teóricos pueden generar su oferta, digamos, y en ese sentido para la investigación me parece que cuando lleguemos a eso, claro que las cátedras, los debates, los seminarios, pero cuando lleguemos a investigar con estas perspectivas me parece que va a estar como más materializada la vinculación, si se quiere, el Yegusta y entre la universidad y el marxismo, que hoy están como muy distantes. Bueno, en realidad, discúlpame, yo también me apasiono porque estos son temas que tipo hace rato todos pensamos que hacen falta y cada vez que los tratamos veo que siempre sentimos que es incipiente delante de todo lo que falta. Así que muchísimas gracias, Ángel, y pediría todos los comentarios. Y mi palabra final es para apelar, porque me gustaría que hagamos un seminario sobre los Grundrisse o sobre teoría de la plusvalía de Marx, que sería muy bueno con docentes y estudiantes. Hacer un seminario, no un profesor que vaya a explicar, sino formar un núcleo de estudiosos y nos repartimos y debatimos y discutimos, estudiamos y si es posible publicamos las conclusiones de nuestro estudio. Yo creo que hay que hacer un seminario serio y eso es mi pedido final. Muchísimas gracias, Ángel. Lo vamos a hacer con todos los que quieran y puedan de los que están presentes. Muchas gracias por todas sus contribuciones. Muchas gracias por este ejercicio democrático. Hubo mucho respeto sabiendo que hay discrepancia, disidencia, y es un momento muy, muy complejo. Gracias a todos por esta actitud, digamos, respetuosa, porque inclusive las protestas fueron respetuosas. Entonces, muchas gracias. El jueves seguimos con este ciclo que es de sociología, el viernes con el ciclo que hoy fue suspendido de políticas sociales, el viernes vamos a tener a una docente de la Universidad de Chile, en fin, ahí les paso más Muchas gracias por acá y es un público muy heterogéneo. Gracias, profesor Ángel, un abrazo. Un abrazo. Y hasta pronto. Hasta pronto.